¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mesa de Poder. Y bueno, pues en esta ocasión, desde Celaya, Guanajuato, conversaremos temas de la agenda local, por supuesto, y nacional. Está con nosotros Linet Rubio, a quien saludo con mucho gusto, conductora de Así Sucede y Vía Noticias, y también, bueno, por supuesto, aquí en Celaya, un referente como periodista aquí en la localidad, también académica. Linet, qué gusto. Hola, Jorge. Otra vez, la vida nos vuelve a unir. La vida nos vuelve a unir. ¿Y qué temas traemos en esta agenda, no? Hay que sacar filo con todos los temas que hay. Claro. Muchas que gracias. No, gracias. Y bueno, pues al provocador de esta iniciativa de Mesa de Poder, Adolfo Manríquez, director general de Polémica Guanajuato y director general de Polémica Querétaro, en ese bloque importante del corredor, de este corredor, pues en todos los sentidos. ¿Cómo estás, Adolfo? Jorge, muchas gracias. Linet, qué gusto Hola. verlos de nuevo, y platicábamos previo de Yabú, ¿no? Ya tuvimos en alguna ocasión una reunión cuando tú estabas al frente de Noticieros Televisa. Televisa, Nos invitaste también a Linet con un gran panorama que tiene de todo el acontecer, y con muchos años de experiencia, a pesar de que parece una niña todavía, ¿no? Parece una niña, Mozalbete, puro adolescente en esta mesa de trabajo, con mucha energía. Bueno, tenemos tema, la glosa del primer informe de la gobernadora, que con esto arrancaremos, temas de seguridad, y bueno, lo que sucedió con Cuauhtémoc Blanco en el ámbito federal, que tiene que ver con el tema de, decía la presidenta Claudia Sheinbaum siempre en su postura, y cuando dio su discurso como ya en la investidura presidencial, llegamos todas, no llegué sola, llegamos todas, pero con esto es un revés a ese discurso tan potente que le había dado mucha fuerza a la presidenta. Entonces, pues empezando con lo local, glosa del primer informe de la gobernadora. Linet, tu punto de vista. Bueno, pues yo creo que llegamos otra vez a la conclusión de que es un método completamente anquilosado, que no resuelve de fondo, me parece, los grandes temas. Ahora, bueno, Olivia tiene 6 meses en el poder, finalmente le toca informar sobre algo que ni siquiera está en su cancha propiamente. Yo detecto que es un sistema que debería de modificarse, porque aunque hay un encuentro entre los cuestionamientos de los diputados y por supuesto la respuesta de lo que se informa, pues ciertamente sirve más para el golpeteo político, ¿no? Para que los diputados de las fuerzas opositoras pongan sobre la mesa temas que les llaman la atención, cuestionen sobre algunos otros. Y bueno, pues el gran tema seguirá siendo el tema de la seguridad, ¿no? Cómo Guanajuato se ha ido descomponiendo más. Yo noto un quiebre fuerte en el momento que sale Diego Sinue y llega la gobernadora Olivia García. Ahí se soltaron algunos hilos que descompusieron más las cosas en Guanajuato, y creo que ahora tiene una labor impresionante de volver a tejer esos hilos y buscar la pacificación de Guanajuato. La buena noticia, la buena relación con Claudia, sin duda, ¿no? Ahora, en ese sentido, hablando de seguridad, tenemos dos posturas. Los panistas, el bloque panista encabezado por Jorge Espadas, que dice: vamos bien, reconocemos que se necesita tiempo para tener una evaluación más completa, pero bueno, obviamente aplaudiendo este proyecto de Confía, ¿no?, de la gobernadora y de ese proyecto de seguridad. Adolfo. Sí, la verdad es que el proyecto de Confía fue el lanzamiento que tuvo prácticamente al arrancar su gestión como gobernadora. Y sí, en el tema de la glosa siempre se pone sabroso, ¿no? El golpeteo, las posturas que tiene la oposición, y además la crítica a el formato siempre de la glosa, ¿no? Que luego los funcionarios que llegan a comparecer contestan lo que quieren, ¿no? Y la forma como ellos quieren. Entonces ahí viene una ruptura mayor todavía en cuanto a la oposición se refiere. En una plática de pasillos ahí en el Congreso, en esos días de glosa, hacía una referencia bien interesante. Bueno, pues a la triste, el nuevo fiscal ha estado ya por lo menos 4 veces en el Congreso, mismo número de veces que estuvo Carlos Samarripa en 15 años. Es decir, es como que habla, los dos coincidían, tanto la postura de Morena, que ahorita profundizaremos, como la del PAN, de que lo que sí se ha notado y sí reconocen es que la comunicación por lo menos está mejorando. Por supuesto. No había forma de que sostuvieran la actitud que Samarripa había guardado durante todos estos años. A la triste tiene que llegar a romper prácticamente con todo aquello que odiábamos de Samarripa. Y era la cerrazón, uno lo entrevistaba y parecía que te estaba regañando. No, eso no, y entonces te corregía y demás, ¿no? Y la verdad es que a la triste, aunque creo que tuvo un mal momento cuando comparece en la terna, ¿no? Cuando lo persigue, claro, ¿no? Cuando este hombre lo persigue por todo el pasillo del Congreso y que lo saca realmente de quicio,
pues creo que ahí fue también un punto de quiebre como para también darse cuenta de lo que iba a enfrentar con la prensa de Guanajuato, que nunca ha sido dócil, que no es sencilla, también hay que decirlo. Y bueno, pues ahí se dio cuenta de que o estaba abierto al diálogo con los medios de comunicación o iba a tener un tránsito muy complicado en la Fiscalía. Qué bueno, la verdad es que Guanajuato lo requiere y hoy ya reconocieron que tienen enormes áreas de oportunidad. Hoy le toca trabajar y dar respuesta. Pobre hombre, porque tiene que dar respuesta a todos los pendientes que dejó Samarripa. Sí, trae un costal de pendientes gigantesco, ¿no? Más todo lo que se le está acumulando cada día, es brutal lo que tiene que hacer. Sí, porque se fue Samarripa a la hora que quiso, ya lo dijimos, es. ¿no? Él dijo, sí me voy, pero bueno, ya como lo comentamos. Yo decido cómo, ¿no? Yo decido cómo, me voy, sí, y creo que es una buena manera de haber arrancado relativamente Livia su gestión como gobernadora. Ahora, sí, el fiscal actual, vamos a ver qué tantas cosas maquilla, que eso es el gran problema de las fiscalías de los estados, porque no dicen absolutamente claro cómo está la seguridad y todos los delitos que existen en cada estado. Siempre sucede cuando el fiscal obviamente es puesto por el gobernador o que continúa con el gobernador en turno, ¿no? Las primeras comparecencias fue la del secretario de Seguridad. Él decía, vamos bien, y ya dimos resultados. Hablaban de esta detención de Big Mama y otras más, ¿no? Desarticulando células importantes delictivas, no solo del crimen, del crimen organizado, pues no solo de narcotráfico, sino de otras áreas importantes que también generan mucho dinero en el ámbito delictivo. Pues en ese sentido el secretario decía, vamos bien, y después el fiscal dice, bueno, esto es una investigación que empezó hace 6 meses, es decir, o más de 6 meses, el año pasado, mejor dicho. Entonces, lo que yo he preguntado siempre es, ¿en qué momento cada quien va a decir, yo tengo la paternidad de la seguridad en el Estado? La Federación, que ahorita van de aliados, pero vienen elecciones intermedias, ¿en qué momento van a decir, bueno, son mis logros y no son logros del Estado, o a la inversa? Yo sí noto definitivamente que a partir de que la relación entre el gobierno del Estado y la Federación mejora, hablando Livia, Claudia, y no tiene nada que ver con la relación Diego-Andrés Manuel, hay cambios muy relevantes. Pero ¿quién se va a poder echar esa flor? Pues definitivamente el gobierno federal. Exacto. Hoy no podríamos pensar de ninguna manera que la estrategia Confía de Livia está operando sola, porque si te fijas incluso en la manera en que nos lo comunican, todos los boletines resaltan la participación de las dos fuerzas, siempre encabezada obviamente por el gobierno de la República. Entonces, a mí me queda muy claro que sin la voluntad del gobierno federal, estas grandes detenciones no se hubieran dado. Más bien a mí lo que me genera muchísima duda es por qué antes no se daban. Algo pasaba diferente en Guanajuato de lo que está pasando hoy. Pareciera que se van los otros y entonces comienzan a ocurrir, oye, ¿cuántos decomisos de hidrocarburo hemos visto en las últimas semanas? Es brutal. Impresionante. El Huachicol súper golpeado en las últimas semanas. Y yo me pregunto, ¿antes no había? Antes no sabían dónde estaba, pero antes no pasaba nada. Perdón, pero son decomisos que también están pegando a figuras importantes de Morena. Así es. Ahí lo que notamos es un rompimiento, no sé qué opinen, de lo que ha sucedido con la presidenta y el grupo que está detrás del poder, que es encabezado por López Obrador y todo ese equipo que ya conocemos, porque se están dando golpes, inclusive pegando a cabezas importantes de Morena. Sí, la verdad es que esto de lo que habla Linet, muy cierto, por qué antes no hacían este tipo de detenciones, por qué antes no realizaban este tipo de trabajo, esta estrategia, y también por qué antes los gobernadores de oposición no se vinculaban o relacionaban bien con el gobierno de la República. ¿Qué vendrá? Tienen que alinearse. Ya vieron que las fórmulas de las diferencias entre, el gobernador de Jalisco y el exgobernador de Jalisco y exgobernador de Guanajuato traían el pleito casado, ¿no? Con el presidente de la República. Ahora ellos tienen que alinearse porque vieron que esa fórmula no les funciona en lo absoluto y afectaron al 100% a su estado. Sí, era como un tema de machos alfa, ¿no? Sí. De un tema de machos alfa, de López Obrador contra Alfaro, como tú lo refieres, contra el mismo Diego Sinner Rodríguez, que no abona para nada. Y bueno, los niveles de popularidad de Claudia Sheinbaum y lo que dicen muchos expertos en la materia es, está haciendo las cosas con mucha prudencia y está trabajando lo que se tiene que trabajar, dar resultados inmediatos por la presión de Estados Unidos, pero al margen de eso por lo que necesitamos nosotros los mexicanos. Y comunica súper asertivamente. Fíjate, en inicio de año, por lo menos en 3 mañaneras, señaló, Guanajuato es el único estado de los 5 donde se concentra la mayor parte de los homicidios que en vez de disminuir, aumentó. ¿No? Nos lo dijo 3 veces. Después de que Livia va a Palacio Nacional, y yo tengo la sensación de que le jalan las orejas y le dicen, alíneate a la estrategia federal,
La siguiente mañanera lo que nos dice la encargada del Sistema Ejecutivo Federal es: ya bajaron los homicidios en Guanajuato, ¿no? Y es el gran tema de ya hubo una disminución, ya abandonó el primer lugar de homicidios dolosos Guanajuato. Entonces, comunican de una manera, o sea, primero te pego, señalo que en Guanajuato las cosas están mal, vienes acá, nos ponemos de acuerdo, Omar García Harfuch va a México, a Guanajuato en mi representación, y entonces ahora sí declaro que ya van bien las cosas. ¿Quién se va a colgar la medalla de la pacificación de Guanajuato? Sí, pues la línea, es claro, la línea la marca la Federación, sí, y la marca Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. Bueno, la reunión que hubo en Irapuato apenas, Exacto. el día 25 del mes de marzo, una reunión muy importante en la zona militar, ¿no? Con un bloque tremendo en cuanto al tema de seguridad nacional, donde se tiene que alinear, obviamente, el gobierno del Estado. En esa reunión me llama la atención porque la misma gobernadora sale a decir que hay acuerdos. Hay un acuerdo donde el Estado, que lo interesante creo yo es que no se ponen de acuerdo, o bajo el pretexto de que hay un ámbito federal, no hay responsabilidades federales, y hay responsabilidades estatales, pues se lavan las manos. Es lo que sucedió en este lugar de Izaguirre, en Teuchitlán. El gobernador de Jalisco dice: a ver, nosotros no tenemos que detener las investigaciones y vamos a proveer la información. ¿Qué hacían los anteriores gobernadores? Decían: eso le toca a la Federación. Aquí lo interesante va a ser cómo sí se coordinan para que las carpetas de investigación no tengan una frontera y puedan fluir de un lado a otro, ¿no? Sí, crean las dos células donde cada gobierno tiene una responsabilidad muy específica. Uno se va a encargar de la investigación y la detención de las personas fuertes, y el otro, por supuesto, de ayudar en la parte preventiva, y que tiene mucho que ver con las facultades que la ley le otorga a cada uno de los poderes, ¿no? Pero ¿quién se va a colgar las detenciones? Volvemos a lo mismo. Al final del día, todo lo que yo investigue para poder llegar a detener, por ejemplo, a Big Mama o a cualquiera de esos, pues se va a concretar el día que las fuerzas federales salgan con este cuate esposado y lo muestren en cámara. Lo estén escoltando, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí ya la puerta giratoria se terminó, no entran por un lado y salen por el otro, sino que el gobierno federal se está de alguna manera comprometiendo a que a los que detengan los van a dejar presos. Pasó con el Mamey en Guanajuato, pasó con toda la gente vinculada con Santa Rosa, o sea, pasó con muchas personas que detuvieron. El propio Monedas, hijo del Maro, lo detienen y a los pocos meses estaba libre. Entonces se acabó la puerta giratoria. Eso es lo que esperaríamos ver, que el gobierno federal se comprometa a carpetas de investigación bien integradas, donde no haya una laguna que permita el resquicio para que otra vez estén en libertad, ¿no? Dice la gobernadora, enfocarse en la ministerialización, ¿no? Así es. Pero a ver, ahora, tiene que estar la gobernadora en este tipo de reuniones cuando vienen de manera federal en Guanajuato. Si no, de todas maneras ellos lo van a hacer. O sea, realmente la estrategia es esa. Fíjate, ese día en Irapuato, el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, y Francisco Almanza, que es el director general del Centro Nacional de Inteligencia. Todos ellos en ese bloque, presentes en esta zona militar. Obviamente tiene que estar la gobernadora reforzando esta estrategia, ¿no? Y le corre la cortesía de que quien declare al final es ella. Es ella, sí, claro. O sea, Omar dice: es tu pueblo, ahí te quedas, ¿no? Están guardando las formas, y eso también en Supuesto. política la forma es fondo, ¿no? Es todo, porque también pudo Omar salido a declarar y le rompe completamente el protagonismo a la gobernadora, ¿no? Ellos se van en su camioneta y le dicen: sal tú. Y anuncia los acuerdos que tomamos, ¿no? Pero esto es obviamente debido a la buena relación y disponibilidad que ha tenido Livia con algo tan preocupante, tan comprometido que hizo en su campaña política, ¿no? Por la seguridad del Estado, no le quedaba de otra. No le quedaba de otra. Municipios prioritarios, hablaban de municipios prioritarios, estamos en uno de ellos, Celaya. Se ventilaba, antes de esta grabación, se ventilaba que pudiera haber otra reunión de seguridad con el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal. No sucede, pero Celaya, municipio prioritario, ustedes están en casa, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo ha sucedido estos 6 meses al margen de este discurso de la buena relación? Fíjate que a mí lo que hoy me preocupa en Celaya es una declaración que hace el alcalde recién, dando cuenta de que hay municipios de la región molestos, porque en Celaya hay 500 elementos de la Guardia Nacional custodiando el municipio. Como sabes, Celaya no tiene policía municipal en este momento. Él llega, despide a todos los fedepales y se queda con 80 cadetes del Infopol, o sea, gente que ni siquiera tiene licencia de armas y que hoy no puede estar cuidando la ciudad. Llegan 500, se firma un convenio con el municipio, pero ahora resulta que Omar García Harfuch, o al menos la federación, le ha dejado ver levemente al alcalde que van a llevarse a estos 500 guardias nacionales. Si esto ocurriera, la crisis de Celaya se pondría todavía
peor de lo que ya está, porque no tenemos policía municipal, y hay municipios de la región que ya se están inconformando, porque mientras que Celaya tiene 500, por ejemplo, Apacio el Grande tiene 20, por decirte en esa proporción, claro, ¿no? Claro, los problemas que tiene Celaya no los tiene ningún municipio de la región, pero esto pondría en aprietos fuertes al alcalde. Por eso anunciaba que Omar García Harfuch podía venir, porque quieren pedirle que no se lleven a los guardias de Celaya. Esto realmente generaría una crisis enorme en la ciudad, porque si de por sí hay impunidad, pues imagínate sin policía. Pero es un paliativo en el sentido de que las policías municipales tienen la obligación también de estructurar sus esquemas, es decir, hasta qué momento es irresponsable que un alcalde diga se van todos en seguridad. Exacto. Digo, no tendría problema en una tarea quizás no tan prioritaria como es la seguridad, pero desmantelar a tu policía y depender de la federación, y si la federación se los lleva porque también pues es un volado, ¿qué va a pasar con Celaya? ¿Qué opinas? A ver, desde históricamente, el gobierno federal, del partido que quieras, nunca ha logrado darle la fuerza en cuanto a seguridad se refiere, armamento, buena preparación de policías, no la hay. Tú ves... Pero hablas de la localidad de los municipios. De las localidades de los municipios, claro. Del federal hacia el estatal y el estatal obviamente hacia lo municipal. Tú ves la fuerza policial local de cualquier municipio, no tienen la gran capacidad, preparación física, etcétera, etcétera, para poder contrarrestar lo malo que existe. Entonces, desde armamento, desde unidades, cada que termina una administración, todos los alcaldes y alcaldesas se quejan. Es que me dejaron un tiradero, las patrullas no funcionan. Endeudados. Siempre es lo mismo. De manera federal ha tenido la culpa los gobiernos de la República el no darle las herramientas necesarias a los municipios, que es lo más cercano y la primera que tiene que actuar de manera preventiva para que las cosas funcionen. ¿Cómo le pueden hacer si no hay armamento? Esto viene desde la federación, no ahorita. Pero también hay reclutamientos vacíos. ¿Quién quiere ser policía hoy en Guanajuato? Por los sueldos, por muchas cosas. Pues entonces, la verdad es que si no fuera por el apoyo federal, Celaya estaría pelas, peor, ¿no? De los 120 que estaban como cadetes para volverse policías, 40 tenían antecedentes penales. Sí, claro. Pero es junto con pegado, porque recuerda que también el presidente López Obrador quitó de un plumazo el Fortaseg, esto fortalecimiento económico para municipios, que era la diferencia, y lo decían municipios, sobre todo más pequeños, que era la diferencia en tener para pagar su nómina todo el año o no tener para pagar su nómina. O tener 6 cargas en su cartucho de pistola, tener 6 disparos útiles o tener uno nada más, ¿no? De ese tamaño era el problema. Y creo que era yo creo que era, lo digo sin pruebas, pero sin dudas, era una estrategia del presidente de la República para debilitar las policías municipales, porque entonces centralizas, dependes de mi Guardia Nacional para subsistir, y es lo que nos está pasando hoy. Yo creo que sí fue una decisión, me parece poco pensada y muy visceral de Juan Miguel Ramírez, el alcalde de Celaya, correr a todos los fedepales, decir estos no sirven porque son abusadores, porque roban a la gente y demás, y desmantelar la policía, y también tránsito, porque los tránsitos armados que teníamos en Celaya eran fedepales. Los despide a todos, se gasta 30 millones de pesos en liquidaciones, y dices, oye, estás entrando en el gobierno, aguanta por lo menos un tiempo para poder tomar esta decisión, y no, los despiden, ¿no? Entonces hoy no tenemos policía en Celaya. Ahora, un tema importante, hay que recordar que el gobierno municipal actual está gobernado por Morena, y tal vez, no sabemos, sería especular, pero fue una instrucción desde la federación decirle, tu policía eres Morena, vente para acá, yo me voy a hacer cargo, pudiera ser, pero eso no quita la responsabilidad del municipio, ¿no? Es decir, de la primera autoridad, la que tiene el contacto con la ciudadanía. Sí, cualquiera pudiera pensar que el ser administrado por Morena pudiera tener un vínculo mucho más cercano con el tema federal, y hay veces que no es así. Sí. Definitivamente no. Oye, me regreso a la glosa, porque en la glosa, además de que hubo estas opiniones encontradas, nada más para cerrar, si ustedes gustan comentar algo de seguridad, quedan muy claras las posturas. El PAN dice vamos por buen rumbo y en diciembre tendremos mayores elementos para evaluar. Lo reconoce también la fracción, el coordinador de Morena. Tendremos a diciembre, sin embargo, dice todavía las incidencias en homicidios dolosos y todos los números que ya daba el INET, pues dicen que todavía falta mucho por resolver, ¿no? Sí, creo que el tema va a dar para mucho. Yo sí creo que a ninguna fuerza política le conviene tener a un Guanajuato tan mal visto en el resto del país. Creo que hoy todos van a abonar porque Guanajuato se pacifique
y luego ya antes de 2027 veremos quién se está colgando las medallas para que políticamente lleven agua a su molino, ¿no? La verdad es que a los electores y a los guanajuatenses nos importa un bledo quién se cuelgue la medalla. Lo que necesitamos es que Guanajuato cambie porque es algo urgente que tiene que pasar. Y bueno, pues ya entonces cada elector tomará decisiones. Los promorenos van a darle obviamente la palomita a su presidenta de México, que además con la calificación y aceptación que tiene, creo que el PAN está viviendo sus últimos momentos sin duda en el estado de Guanajuato. Así de contundente sí, lo estás observando. Supuesto. 2030 no creo definitivamente que sea un año en el que el PAN pueda sostenerse en el poder, a menos de que haya una negociación con Morena para permitir el tránsito del PAN. A lo mejor a Morena tampoco le conviene tener todo guinda en el país, ¿no? Y entonces estos contrapesos muy necesarios. Hoy yo veo a una Livia García muy enclaudiada, ¿no? Decía David Martínez, coordinador de Morena, decía, el PAN se está morenizando muy bien, ¿no? Pero qué fuerte, qué brutal declaración, ¿no? Pues desde los programas sociales, lo que hemos dicho, y ahora el sí acompañar a la presidenta de la República, el caso de Livia. ¿Qué pasaría en el 2027 si la mayoría en el Congreso, que es cuando debilitas totalmente a un gobernador, que sea una elección intermedia, es cuando a lo mejor podríamos ver a una gobernadora compareciendo en un Congreso del Estado? ¿Cuándo has visto eso? Claro. Sí, claro. Al menos en Guanajuato. Sí. Que manden llamar a ver gobernador, gobernadora, venga a comparecer como cuentas. cualquier secretario. ¿Cuándo han visto eso? Nunca. En el 27 podría pasar si no recomponen. Hay algunos gobernadores de la oposición hoy en día, que es a nivel nacional, que son del PAN, que ellos decían, es que al panismo se le olvidó acercarse a la gente. Sí. Llegar a las causas, llegar a los diferentes momentos difíciles que pueda tener la población, lo cual aprovechó muy bien Morena. Entonces, vamos a ver qué pasa en el 2027, pero tienen que trabajar de una manera muy certera, dar tiros de precisión para poder lograr retener el estado de Guanajuato, que es el bastión máximo del panismo. La tarjeta rosa, pues es la punta de lanza de este panismo morenizado, si retomamos las palabras del coordinador de la fracción de Morena. Y en ese sentido, nada, me llamó la atención lo que decía Linet de las elecciones para el 30, que se puede acabar el PAN, pero viene la intermedia. Decía David Martínez, tuvimos una conversación con él, una entrevista que se hizo para el tema de la glosa y posicionamientos, y él decía, a ver, a nosotros nos faltan 4 diputados, digo, sin profundidad, pero 4 diputados más para poder tener ya el peso de la balanza hacia nosotros. 4, ¿son muchos, son pocos? Digo, para como ven las cosas, se me hace una meta para ellos muy alcanzable en la intermedia. Desde la intermedia, el PAN puede tener problemas muy serios para gobernar y para tomar decisiones serias, importantes. Son muy pocos cuando hablas de un partido tan joven que llega a Guanajuato tan pronto y que acaba con la hegemonía de 30 años del poder panista, ¿no? Por supuesto que es muy poco. Ahora, hoy están logrando tenerlos sin que sean de Morena, porque son aliados. Finalmente, la gente de MC, PRD, los que están ahí poquitillos, que no tienen a nadie y que no se van a ir con el PAN, pues hoy están votando junto con Morena. Y creo que en ese sentido el poder que Morena ha conseguido y que ha alcanzado es brutal en Guanajuato. Una sociedad muy conservadora, muy mochilona, en muchos momentos calificada así, pero que hoy, contra los programas sociales que Livia está impulsando, comparados con el dinero que reparte el gobierno federal, la verdad es que se quedan chiquitos y hasta un poco, creo que hasta un poco de pena, ¿no? O sea, el que la tarjeta rosa te genere 500 pesos al mes, cuando la oferta había sido 1,000 pesos mensuales y luego cambian las disposiciones y luego siempre no es universal para todas las mujeres, ahora solo en el rango de 25 a 45 para las mamás. Ha habido tropiezos, creo que el inicio del gobierno de Livia no ha sido tan terso como esperaríamos. Perdona, la secretaria del Nuevo Comienzo también le fue muy mal en la entrega de las tarjetas, a Rosario le fue mal y tuvo que la gobernadora salir a defenderla. Desde mi punto de vista, eso le resta un protagonismo y le resta liderazgo en un programa tan vertical y tan importante para el gobierno, ¿no? Sí, y ahora que decía Adolfo, ser el gobierno de la gente no solamente se demuestra en el eslogan, ¿no? Ser el gobierno de la gente implica pues tener esta cercanía con la gente, y en los informes de la gobernadora que hizo regionales, pues habrá que decir que ya la cosa cambió. Antes eran aplausos, porras, todo era azul. Esta vez la cosa se sintió distinta, ¿no? La fuerza que tiene la oposición
en el noreste. Sí. Por eso lo hicieron en San Luis de la Paz, creo yo. Sí. Una zona con 8 municipios. No lo hicieron por cercanía. No. Sería ingenuo pensar eso, ¿cómo? No entiendo. No, bueno, son 8 municipios abandonados en su totalidad. Digo, los más poderosos, San Luis de la Paz y San José Iturbide. Sí. Pero a ver, vete a Tarjea. Llegas a Tarjea, con la población de Tarjea está completamente abandonada. Ya por Victoria. Ahí nadie quiere al PAN. Pero fue buena estrategia acercarse de esa manera. Indudablemente. Aparte, lo que decíamos, San Luis de la Paz, más de 600 comunidades con muchas necesidades. Te vas a Pénjamo, que también ganó Morena, y en Pénjamo son 700 y fracción de comunidades, todas con necesidades. San Diego de la Unión, ¿cuándo habían ido a San Diego de la Unión? Ahí logras acaparar Ocampo, San Felipe, parte de Dolores Hidalgo y parte de San Miguel de Allende, y lo que te alcance de comunidades cercanas de el municipio de San Luis de la Paz. Me parece una estrategia buena, no sé qué tan tarde sea. ¿Y cuánto le va a durar? ¿Y cuánto le va a durar? Pues es un gran reto. Regreso a la glosa porque hay unas preguntas que me gustaría ventilar con ustedes, a ver qué opinan. Yo notaba en la glosa, salvo su mejor opinión, que teníamos seguridad, que fue uno de los temas importantes, básicos, pero también transparencia. Se dieron un agarre sabroso en transparencia porque decía Jorge Espadas, el coordinador del PAN, de la fracción, a ver, Morena está lapidando los sistemas de transparencia en el país y aquí dice que no hay transparencia. Pero también me resulta interesante lo que denuncia el diputado Martínez, que tú lo comentabas antes de la grabación. Dice, a ver, nos están ocultando información en la carretera San Miguel de Allende-Celaya, en el puente Celaya, en el fraccionamiento privado La Cucursola, que ahí tiene a Alejandro Navarro. Bueno, ¿quién toca a Alejandro Navarro? Tremendo. Que está lleno de problemas, el exalcalde de Guanajuato, la capital, y el Fideseg. O sea, necesitamos mucha información. Y allí es donde creemos que se moreniza, de verdad, porque Andrés Manuel termina con los fideicomisos, porque presupone que hay corrupción. Acaben con este fideicomiso, quiten aquel, ¿no? Y entonces Fortaseg es resultado de eso, ¿no? Y de muchos otros. Pero llega Livia y dice, quiten el Fideseg, porque se están robando. Al día de hoy no han demostrado una sola posibilidad de un desvío de recursos, pero le quita el 0.3% del impuesto sobre nómina a las asociaciones civiles, más de 300 que hay en el estado de Guanajuato, que subsistían gracias a estos proyectos. Y de repente... Perdón, ¿es un monto de más de 200 millones? ¿De cuánto es? No, son 1.490 millones en este momento, ¿no? Son 1.500 millones del 0.3 que además los empresarios voluntariamente aceptan pagarle al gobierno de Guanajuato en un acuerdo que hacen con Diego, y Diego lo sostiene 6 años. Las asociaciones dejan de hacer rifas, pedir bonos y demás, y con eso subsisten. Llega Livia y dice, se acaba Fideseg y lo extingo. ¿Por qué? Lo impulsó Diego, pero ella termina de dar el golpe, ¿no? Claro, ella lo quiere extinguir, o sea, lo pone sobre la mesa, la extinción del mismo. La gran pregunta es, ¿y los 1.490 millones que están en estas cuentas del fideicomiso existen todavía? ¿Están ahí? Porque quien forma parte del comité técnico es el secretario de Finanzas, y entonces ellos son parte de la historia donde se supone que hay opacidad. Entonces, ahí la transparencia es muy del lado del gobierno. Cuando conviene, sostengamos al INAI, ¿no? Porque es un gran instituto que garante permite acceso, de la transparencia. Claro. Pero cuando vamos al Fideseg y me conviene adueñarme de los 1.500 millones, el gran problema es que hoy un juzgado dio un revés tremendo a la gobernadora y le dice, sesione el comité y se entregan los recursos. De manera que aunque ella quisiera extinguirlo, pareciera que el Poder Judicial otra vez está cercenando las decisiones de la gobernadora. Bueno, ¿qué poder tiene, ahorita lo que es del Poder Judicial, qué poder tan grande tiene Morena a nivel nacional? Al más puro estilo del PRI, de hace tantos años, que mandó 70 años, 9 meses, y que, pero wow. Bueno, más los o menos. Suena fuerte. Bueno. No tienes que como ya traes quería el que dato. se fueran los contones. 70 años, 9 meses que tuvo el gobierno del PRI. Pero a veces, pero sí lo aprovecharon para no pelearse tanto, bueno, lejos de los asesinatos ya al final del ocaso de cuando la muerte de Colosio, en fin, pero ¿qué tan poderoso es Morena que al candidato que pongas generalmente es el que gana? Pero no la están sabiendo capitalizar, están con un pleito total, lo ves en los congresos también, hay una gran diferencia. El recurso que es para comunicación, por ejemplo, entre unas,
dicen los mismos diputados, esto es mío, yo lo manejo como yo quiera. O sea, no hay un grupo parlamentario que realmente esté unido, donde David Martínez Mendizábal pues dice, pues hagan lo que quieran, yo trabajo lo que yo hago, lo que yo creo conveniente, y sí, como grupo parlamentario sí podemos hacer la difusión necesaria, en este caso como en muchas cosas más. Pero cuánta fuerza, cuánto poder tiene Morena, pero no lo saben capitalizar. Los gobernadores, insisto, de oposición tienen que alinearse, porque ahora te pueden aplicar cualquier tipo de responsabilidad, porque ya todo está a favor del gobierno federal, desde el Poder Judicial. Entonces los gobernadores dicen, bueno, pues lo que tú me digas. ¿O te aclimatas? ¿A cambio de qué? Puede haber alguna embajada, ¿no? Más adelante. Sí. Negociaciones que siempre existen, ¿no? Y salen a la luz. Y es que en Morena no hay disciplinados, estábamos acostumbrados a grupos parlamentarios azules donde el coordinador decía y todos se alineaban. Acá son unas tribus que cada quien hace lo que quiere. Aprovechando de tribus, el caso de Cuauhtémoc Blanco, nos encantaría el punto de vista en esta mesa, porque finalmente, reiteramos y con esto abríamos, bueno, pues él se quita una gran oportunidad de decir, todas llegamos al tema del liderazgo de las mujeres en este país. Es una mentada de madre, por no decir, o ya lo dije, lo dije, lo pensé, pero lo que sucedió con Cuauhtémoc Blanco. Sin duda. ¿No? La verdad es que ahí es donde sí, a mí me encanta la voz de las mujeres, más allá del partido político que tengan, ¿no? Porque hubo morenistas que dijeron, desafórenlo. Es decir, no podemos tolerar estas cosas, ¿no? Se trata de un hombre que quiso violentar a su propia media hermana y que tiene que dejar el fuero. Bueno, claramente Cuauhtémoc sabía que quería la diputación para no enfrentar y algunos otros asuntos que tiene pendientes, pero sí creo que queda muy mal parada la presidenta de México con sus grupos parlamentarios cuando no le quitan el fuero a Cuauhtémoc para que enfrente a la ley. Ahora, ¿cuánto sabe Cuauhtémoc desde que fue presidente de Cuernavaca y gobernador de Morelos de Morena, como para tener que conservarlo en ese lugar? ¿Cómo conservan a Bartlett o cómo conservan a Noroña? ¿Qué tanto le saben, no? O sea, imagínate el tamaño de los compromisos que hay ahí, ¿no? Yo creo que también ahí tiene mucho que ver la fuerza que tiene una figura pública como lo es Cuauhtémoc. Él ganó la alcaldía de Cuernavaca por ser Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por ser y aparte, ¿no? Pero aparte porque no hay con quién, o sea, el hartazgo absoluto de la población. Gana la gubernatura también, pero ahí lo malo es cuando gobiernas pero no mandas. ¿A quién tenías atrás? ¿Quién hacía todos los negocios? ¿Quién hacía todo? ¿Tú crees que Cuauhtémoc necesita dinero? Claro que no. Claro que no necesita dinero. Ya lo tenía todo desde antes. Poder. De ser. Mujeres. Que quieras, o sea, lo que él quisiera tener, lamentablemente, o sea, exceso de poder, pero sin haber sido funcionario público. Ahora efectivamente tendrá que meterse a obtener un fuero para poder deslindarse de cualquier tipo de responsabilidades que seguramente él no hizo. Por eso muchos blindajes a alcaldes, exalcaldes, gobernadores, porque ellos firman, solamente firman. Y no sabes, ¿no? Dices, no sabes qué hay atrás de quién te está manejando. A él lo manejaron. Por eso decimos, gobierna pero no manda, y así hay muchos presidentes municipales. Sin duda. Pero decía Linet, hay morenistas, mujeres, diputadas morenistas que decían, por favor, que lo desafueren, pero hubo muchas que gritaron, estamos contigo, no estás solo. Entonces, desde mi punto de vista, es como una incongruencia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay muchísimas cosas que no conocemos, y aquí voy digamos, a pecar a lo mejor un poco, si algunas mujeres me escuchan, pero también yo creo, Jorge, Adolfo, que hoy estamos viviendo un momento muy oscuro en el tema del feminismo. Es decir, estos excesos de las mujeres, si hoy yo digo que tú me acabas de acosar, nadie va a cuestionarlo. Exactamente. Y allí es donde creo que la verdad hay cosas que ya están superando los límites de los equilibrios sanos de una convivencia entre hombres y mujeres. Yo creo que algunas de las mujeres que levantaron la voz a favor de Cuauhtémoc también saben que probablemente esa media hermana está instada por alguien de decir, ve y di esto, ¿no? Porque aparte él es un presunto violador, no hay evidencia, no hay pruebas. Y ahora que deseas esto, ¿tú crees que Cuauhtémoc no tiene a la mujer que él quiere? Claro. Es decir, era necesario... Que también ya lo denunció, por cierto. Era necesario involucrarse a esos niveles con una mujer que era su parienta. O sea, ¿cuánto hay detrás de esa acusación? Insisto, no tengo pruebas, pero tampoco tendría dudas de que a partir de lo político alguien diga, ve y al de este chisme con el propósito de fastidiar. Bueno, legalmente él dijo, no es mi hermano, no es mi media hermana, es media hermana de mi hermano
O sea, mi hermano, pero mi mamá no cambió el apellido mío. Ya entiendo. Entonces, realmente, a ver, no hay es ninguna relación nada de en lo absoluto, pero legalmente sí. O sea, la factura de Cuauhtémoc, pues es, ahora sí que ese es el tema. Ricardo, ahora, representa mucha lana. Exactamente. Ahora, lo que pasó con exactamente el tema del conductor de Uber, lo que dices tú, Linet. Oye, la chava, si no lo hubieran grabado. Si no lo hubiera grabado, pobre. Ya, el tipo lo habían casi linchado. No, sí, claro. Eso es lo que a mí eso me cae mal de la chava, sinceramente. Que sí ha habido mucho, Linet, sí ha habido mucho abuso históricamente, pero ahora sí creo que a veces se excede en el poder que puede tener una mujer, ¿no? No, es brutal. Hay hombres en la calle, literalmente, por esposas que han sido voraces en el trato, donde los hijos pasan a un segundo término. Que los han denunciado por violación de los menores, de sus propios hijos, con unas mentiras impresionantes. ¿Qué nos está pasando? Entiendo que hay que llegar al extremo para lograr equilibrios. Yo platicando con feministas me decían, es que tenemos que llegar a arrebatar, porque si hubiéramos pedido los espacios no nos los hubieran dado. Y creo que lo entiendo. Sí. Pero hay que arrebatar con honestidad y hay que arrebatar con pruebas. O sea, no por ser mujer merezco el espacio. Me lo gano porque tengo credenciales para obtenerlo, no por el simple hecho del género, ¿no? En eso no coincido. Sí, es que hemos encontrado legisladores de cualquier fuerza política. A ver, es una tristeza, es una lástima que cuando hay un liderazgo en un congreso, previo a una sesión de pleno, que te digan qué es lo que tienes que decir. Bueno, eso ni siquiera lo saben. Esa es la realidad, realidad de este sistema. Pero mucha gente no lo sabe. Aún de Morena, ¿eh? Sí, de todo el partido. Porque no lo ven, pero uno sabe que te entregan a ti, o exdiputados te dicen, era una vergüenza que te entregaban algo que tú no querías decir, pero tienes que decir. Y ese es el castigo a veces, o el precio que tienes que pagar por llegar a levantar la mano, o llegar con la mano levantada, bueno, ya con el botón listo, el dedo listo para apretar el botón, ¿no? Sí, claro, o sea, triste, pero una realidad. Está complicado. Nada, cerrando el tema, Ricardo Monreal sale a decir, bueno, aunque todas hubieran votado por el desafuero, no podía tener desafuero el señor por una serie de cuestiones técnicas legalmente argumentadas. Dices, entonces, ¿para qué tanto alboroto, no? Sí. Pero finalmente, insisto, el mensaje sería muy claro a todas las mujeres, de decir, no vamos a tolerar que haya una situación así. Y también me gusta tu punto porque él es un presunto agresor sexual. Y mucha gente ya lo está estigmatizando que es un violador. Hoy, precisamente en estos días, previo a la grabación, Ivonne Ortega, la coordinadora de MC, llega, señor, les voy a traer una carta, renuncie, por favor. Por favor, o sea, tampoco se trata de eso. Como nosotras no votamos, bueno, ellos sí, MC y varios grupos de oposición sí votaron, las mujeres, en contra de, o mejor dicho, a favor del desafuero, pero le dice, señor, pues usted, haciendo uso de conciencia, váyase, ¿no? Usted pida su desafuero. Por favor, ¿a qué nivel de poca política estamos hablando, no? Lo que sí queda claro, y en México no es nada nuevo, es que la gente con poder, la gente con dinero, la gente con presencia, tiene privilegios en este país, y eso es una realidad. O sea, si tú eres un hijo de vecino y llegas a cualquier lugar, si no tienes dinero ni influencias, no eres nadie. Este es el México que vivimos hace 80 años y creo que en eso nada ha cambiado, tristemente. Ahora, para cerrar un poco optimistas, a ver qué opinan. Sí, porque bueno, finalmente esta es la realidad. Ahora, por supuesto que la realidad supera la ficción en este país. Dice la presidenta, vamos muy bien en, por ejemplo, mayores asegurados del Seguro Social, que es un síntoma natural de una economía sólida. Guanajuato la gobernadora en estos días ha dado datos interesantes, inversiones importantes también en León en estos días. Y después hay una reunión del corredor industrial, Celaya, Jalisco, Guanajuato, donde se habla de un músculo importante, Colima, de un corredor importante que tiene que ver con el desarrollo. Es decir, a mí me llama la atención, y lo digo en positivo, cómo pese a todas sus angustias y a todos los pesares, México es una potencia y lo sigue siendo, a pesar de sus políticos y a pesar de los problemas directamente vinculados con el crimen organizado. Sí, la verdad es que somos un país fuera de serie, una sociedad fuera de serie. Por eso a lo mejor uno lamenta tanto seguir escuchando a mexicanos que suponen que un hombre o una mujer va a cambiar los destinos de esta nación. No es ahí. O sea, la verdad es que la fortaleza de México somos los propios mexicanos. Y sí, económicamente, una zona muy privilegiada, el caso de Guanajuato. Una pena que hoy, a pesar de las cifras de derechohabiencia que tenemos, el Seguro Social se esté desplomando desde hace muchísimos años. Que tengamos una atención en el Seguro Social tan raquítica y tan terrible, porque con estas aportaciones que hoy hacen la mayoría de los empresarios, deberíamos de tener un sistema de salud muchísimo más. Si tú no pagas el Seguro Social de tus empleados,
empleados, estás en el bote en muy poco, pero ellos, aunque tengan derecho a biencia, no tienen la garantía de tener un servicio de salud. Un servicio que deja Andrés Manuel hecho pedazos, que nos prometió el de Dinamarca y no nos dio ni el de, de ningún país. En el país. Texcoco, ¿no? Sí, sí, el de Cuba, ¿no? Que ya quisiéramos muchos. Sí, claro. De manera que creo que es uno de los grandes retos de la presidenta de México, mejorar en el tema de salud y, por supuesto, el asunto del agua. Si logra esos dos, Claudia, qué bárbaro. Las nombres, que ya tienen niveles de popularidad espectaculares. Brutales. Corredor Industrial, Querétaro, tú pulsas mucho Querétaro, tienes una conversación muy seguida con el mismo gobernador. ¿Cómo lo ves en este bloque de desarrollo económico? Él también preocupado por el asunto de los aranceles, obviamente, por tanta industria, tanta empresa que va llegando a ese estado. También muy alineado siempre con el presidente de la República y con Claudia Sheinbaum. Yo creo que también está ya muy comprometido Querétaro porque vienen elecciones en el 2027. Sí. No sabemos a dónde irá el gobernador Curi porque, insisto, después de tener todo el poder el gobierno federal, te puede responsabilizar de varias cosas que a lo mejor tú no tuviste la culpa, ¿no? ¿Qué embajada está disponible? Entonces, veremos eso, ¿no? La verdad, o sea, es una realidad. Yo también la caballada está muy delgada. Flaca, sí. Para el gobierno del estado, entonces, pero el estado de Querétaro también con un potencial tremendo, un Edén para hacer los negocios, lamentablemente de todo tipo, y bueno, que ya lo hemos estado viendo, una descomposición que está teniendo también el estado de Querétaro, pero creo que esta zona industrial es muy importante, muy poderosa y muy necesario que la siga atendiendo el gobierno de la República. Está el tren ya realizado, ¿no? El tren que en México-Querétaro, que va a ser un potencial tremendo por esa carretera 57 que es mortal, que es un problema. Oye, pero no queda muy lejos la carretera, los tramos Irapuato-León, Exactamente, o sea, estamos nada más que ahí tienes alguna vertiente de cuota que te puedes meter por ese lado y salir por la zona del mercado de abastos y todo eso en León, pero la verdad es que no le pide nada la carretera 45 a la carretera 57. Sí. Bueno, ya hemos visto en redes sociales un robo de vehículo en la carretera entre, ¿qué fue? Celaya y Salamanca. Salamanca, ajá. Gente conocida también ha sido Querétaro-Celaya, entonces no está blindado, es decir, es importante tener como esa comunicación interestados, ¿no? Sí, claro. Sí, no lo hay, Bueno, la comunicación interestado, lo que dices, ya lo que está haciendo el gobierno de la República con estos 4 estados, el apoyo total, lo que hablábamos antes de grabar, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, que son estados sumamente conflictivos, ¿no? Estuvieron los gobernadores de Morena, que es de Colima, el caso de Lemus, que es de MC, que lo referenda, Libia, Acción Nacional, y Michoacán, que creo que no estuvo el gobernador, estuvieron algunos funcionarios también de Morena. Del gobierno de Morena, pero hay este bloque también interesante tocar qué es lo que estarán haciendo con un blindaje sus estados para poder fortalecerse entre ellos, ¿no? Porque la verdad es que es un peligro tremendo el que existe en estas entidades federativas y la siguiente reunión será en Guanajuato ahora en el mes de junio. Qué bueno. Oye, decías la caballada está flaca, pues vamos cerrando así con cierto picor, ¿no? Caballada para la intermedia, a ver, León, Guanajuato y Celaya, ¿qué ven? Flaquísima, la verdad, en todos los sentidos. ¿Sí? Y creo que ahí, ahora que retomaba lo que decía Adolfo, creo que el gran reto de Morena es que no tiene cuadros. Sí. Y entonces, por ejemplo, tú piensas en Querétaro y dices, ¿y a quién lanza Morena? Bueno, a lo mejor a un Santiago Nieto, ¿no? Sí, que Gilberto podría ser Herrera, a un potencial, porque Gilberto son, Herrera, sí. hay Y otros... Santiago Nieto está trabajando con la mano izquierda muy bien, con su equipo, con su partido político y está haciendo la chamba. Y ya lleva buena relación con Curi. Muy buena. Bueno, hasta su boda fue en Antigua. Y ahí es donde entonces... vamos a tanto cabo. Bueno, eso me lo dijo Santiago en una entrevista. Es que cuando lo ves de la mesa 1 a la mesa 4 dices, sí, claro. sí es. Pero eso está interesante. Entonces Libia deja un Moreno, pero vamos arreglando las cosas desde ahora para que cuando llegues no me saques mis trapos, ¿no? Es que es lo que hemos hecho. Se protege, bueno. ¿no? No te queda de otra por la fuerza que tiene Morena y no te queda de otra, insisto, porque ya todo le pertenece a Morena, empezando, volvemos al Poder Judicial. Pues todo te lo pueden voltear. Sí, está tremendo. Bueno, regresando al tema de León, yo veo a Alejandra bien, la verdad es que la veo bien.
Hoy me da la impresión que hubiera sido, y los hubieras no existen, ¿verdad? Pero una gobernadora mucho más sólida, tal vez en muchos sentidos. ¿Más sólida que Sin Livia? Sin duda, creo que sí. Hoy le veo a Livia muchos frentes abiertos, sorprendentemente. Alejandra creo que va a terminar bien, va a cerrar fuerte, pero también creo esto. O sea, ¿A quiénes la quieren de gobernadora, la próxima gobernadora o candidata a la gubernatura? ¿Lo ves factible? No lo creo. Yo tampoco. No y hay lo gente creo. adentro que dice, no, sí es un hecho. Que lo demuestren. ¿Por, ¿no? ¿Por qué partido? Porque Eso sí. Digo, Si se el va del partido PAN, del corazón. Si se va del Y PAN de las es muy máscaras. posible. bueno, lo que pasa es En que el tú, PAN no la como veo. estructura del panismo más poderoso en el país, ¿tú crees que le hubieran dejado a Alejandra entregarle al El panismo estado. nacional el estado de Ese es el Guanajuato? tema. Sí. Era entregárselo. Históricamente porque sí, Guanajuato decide por Guanajuato. Claro, siempre ella ha estaba sido muy así. pegada con Marco Cortés, Así es. con toda esta estructura del panismo nacional, empezando por Ricardo Anaya. Entonces, es entregarle Guanajuato prácticamente al panismo nacional, lo cual no va a hacer Guanajuato, bien lo dices. Gobierno del estado de Guanajuato por el PAN, sí. deciden en Guanajuato. Y en León, ¿a quién ven? Ok, tenemos a Alejandra se va porque es su segundo mandato, tenemos que revisar qué sucede, pero ¿quiénes son los caballos, así, los que están ya en el Yo la verdad es arrancadero? que no tengo pronósticos porque habrá que recordar que nosotros creíamos que Sheffield podría tener mano, pero hoy Sheffield está hecho pedazos al interior de Morena. ¿Para la intermedia dices? Sí, claro. O Ujú. sea, No, ya ya, no trae Sheffield nada. ya no- ya Al no final trae de cuentas, nada. la presidenta de México y él tienen una ruptura tremenda a Sí, partir ya del no. tema de Alma Alcaraz, y me parece que hoy era el hombre que podía poner o quitar. Pero hoy, ¿quién? Y Alma va creciendo, ¿eh? Mucho. Mucho. Yo más bien veo a Alma como una virtual candidata a la gubernatura en 2030 con posibilidades amplias, Hay muy un amplias. senador, ¿cómo se llama ese senador? joven? Emanuel Reyes, ¿no? Emanuel También. Reyes, ¿cómo Emanuel lo ves, también Emanuel quiere. Puede Reyes? ser en caso de que sea hombre, ¿no? Pero yo considero que tiene mucho más trabajo y además es la persona más cercana a Claudia Sheinbaum, presidenta, sí. indudablemente a Alma Alcaraz. Emanuel, pues acuérdense que era el suplente de Marcelo Ebrard, Así es el es. suplente como senador de la República. Entonces es también- el ala pero opuesta, hay- es Marcelo, ajá, Claudia, ¿no? exactamente. Y otra vez tendría que ganar el equipo de Claudia, porque además hoy Alma es la secretaria del Bienestar en el Estado. claro. O sea, es la que está entregando los billetes. Sí, y sabe para qué sirve ese presupuesto, me queda claro. Yo vería una terna, la dejo abierta, a ver qué opinan ustedes. Naturales, Jorge Espadas, para buscar León. La alcaldía. Jorge Espadas, Aldo Márquez, Sin duda, Aldo. ¿y quién más? Y hay un caballo negro No que pudiera descartes ser Alan Márquez. Alan Márquez. ¿En Bueno, serio? no lo descartes. bueno. ¿Y sabes quién más también veo que puede ser un caballo negro que pase ahí desapercibido y que esté fuera de los reflectores? Es un secretario general de gobierno, Jiménez Luna. Jorge Jiménez Luna. Puede ¿Qué ser. opinan? Yo veo más a Jiménez Lona encaminado a ser el perfil para el gobierno del Estado en el 2030, preparado. Pues recuerda preparándolo. que hay un trampolín importante que es León, ¿no? Oye, pero es que Jiménez Lona brillaba muchísimo en León. Cuando se quedó de Sí, como interino alcalde. era, wow. Ujú. Yo que lo ves como secretario de gobierno, como que se me hizo chiquito, ¿no? Pero será por... ¿O porque tiene que guardar las formas? Ese para mí ese es el Posiblemente tema, sí, Sin sí. duda. Yo creo que la gobernadora está saliendo a declarar muchas cosas y de muchos temas que creo que pudiera ser como más diversificado para que ella tomara como el control de ciertos temas torales, Ok. pero sí dejara su Dejarle estructura, ese protagonismo. exactamente, Puede ser. esa estructura dejarla para que de declaraciones Jorge Lona, para que de declaraciones la más secretaria del Nuevo Comienzo, etcétera, ¿no? Que Jorge Espadas, en este caso, la verdad me parece alguien preparado, buen estratega, hizo buen trabajo en el Congreso de la Unión. Yo lo Él- veo muy disperso, ¿eh? Buen comenta- asambleísta, pero no buen ejecutivo. Yo lo veo Nunca muy ha sido disperso, gobernante. sí, yo lo Él veo a Jorge muy comenta disperso. que para él es mejor estar en el Congreso de la Unión Sin duda. que Claro. estar en esta zona y a lo mejor como alcalde Pues, también. ¿quién va a querer dices, ser alcalde en Guanajuato? ¿No? Sí. La tumba Bueno, la política de esposa cualquiera. del exalcalde. de Guanajuato, ¿no? Sí, de Pregunta, Guanajuato. ¿cómo se llama? Samantha. ¿Cómo se llama el Samantha exalcalde le gusta de- mucho Alejandro Navarro. ¿De Guanajuato? Alejandro Navarro. ¿Cómo se No llama? te Bueno, acuerdas. Oye, qué gusto. Pues no sé, otro tema que quieran ventilar sobre la mesa. Creo que se hizo un barrido muy interesante y también estoy convencido de que estamos en un escenario político muy atractivo, es decir, pese a todo lo que está sucediendo, creo que se antoja tener estas conversaciones periódicas. Claro. A mí me gustaría conocer su opinión, Jorge, la tuya, específicamente la de Adolfo. ¿Cómo ven esta estrategia de Livia de autoentrevistarse con sus funcionarios? ¿Qué señor. pasa, no? No se te hace... Bueno. Tarán. Es que ahora ella es la que entrevista a su gabinete Bueno, a y ver. entonces es una plática de... Sí, a ver, y aparte, gobernadora, hemos visto que está de manera nacional con López Dóriga, con Javier Alatorre. Nosotros que somos los locales,
del No nos Estado, pelan. que caminamos el Estado, igual que usted, señora gobernadora, pues no nos aceptan alguna ¿Qué entrevista pasó, con no? ella. No, digo, podemos invitarla a mesa de poder. Hemos Oye, Yo Diego pedí- era banquetero, sí. buenísima onda. Y la verdad es Olivia, que qué pacho. necesitamos. Entonces, esa cercanía, ¿dónde queda? Solo hay donde unos- como Ese gobierno de la gente. Bueno, hay unos pues de la gente, pues no de los periodistas locales, no sé. Pero hay ¿no? algunos seleccionados nada más, no digo sin hablar mal de nadie, pero a muchos comunicadores que estamos haciendo nuestro trabajo de la manera lo más vertical me que gusta. podemos. Seria. Creo que, señora gobernadora, ojalá que nos regale una entrevista, pues para conocer un poquito más lo que está haciendo, Sí, no nada más digo, a los Pero a periodistas ver, ¿cómo nacionales. ves? ¿no? Que se siente en este lugar cómodo, donde no hay cuestionamientos, donde eres mi subordinado y yo platico contigo. ¿Qué? Vamos, finalmente creo que son ejercicios que se han hecho, no he encontrado en el hilo negro, se han hecho en otras administraciones, en otros estados. Jalisco, pues te puedo dar referencias, pero el problema que yo veo de los gobernantes, y no hablo de Livia, de los gobernantes, es que sucede lo mismo con sus subordinados. Oye, ¿qué hora es? La Señora, constante. ¿qué hora quiere que usted? Oye, ¿los cocodrilos vuelan? Sí vuelan, pero bajito, señora. O sea, eso se tiene que romper. Si quieres ser un gobierno de la gente, y aparte si tienes un reto mayúsculo como ganar una intermedia y mantener el bastión Claro. panista, la gran herencia de Livia, desde mi punto de vista, será dejarle a Guanajuato al PAN. Totalmente. Esa sería la gran herencia. Si no sucede, sería un fracaso. Total. No hay otra. Entonces, nada más que si revisen pronto esas estrategias y queremos abrir la invitación, gobernadora, para que nos acepte una entrevista. La agencia de Noticias Cuaratín la ha solicitado desde que fue gobernadora electa. Seguimos esperando la respuesta. Polémica Guanajuato. Querétaro y Guanajuato lo han pedido. Qué bueno que tenemos café para seguir esperando, ¿no? Bueno, pero no, y aparte con toda verticalidad, tampoco simplemente No, estamos diciendo claro. las cosas como son, ¿no? Pues qué gusto, Linet. Siempre un placer. Qué gusto, ¿eh? No, hombre, qué gusto que me hayan invitado. Bienvenida siempre la invitación y un lujo estar con ustedes dos. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, qué gusto. Jorge Robledo, muchas gracias también por este ejercicio que estamos desarrollando. Linet, pues garantía de temas No, hombre, totalmente conocidos y pues, los domina perfectamente bien. Tú también tantos años con todo gusto. mucho tiempo ya Ya trabajando. nos dijiste en esto, viejos, ¿no? Adolfo, ¿eh? Ya. No, bueno, No somos ya, viejos, somos ya, experimentados, somos jóvenes. Inés. No importa. Pero bueno, Pero- seguiremos con este cafecito fuera de gracias. micrófonos, que también se pone muy buena la conversación. Qué Gracias, honor, ¿eh? Jorge. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Hasta pronto. Agradecemos al Hotel Fiesta Inn Celaya, sucursal Galerías, que se encuentra en la avenida Lacano, número 212, Colonia Compuertas del Campestre, frente a Plaza Galerías, donde se encuentra la tienda Liverpool, a 8 minutos de la ciudad industrial y a 15 minutos del centro histórico o del jardín principal. Cuenta con servicios importantes como gimnasio, alberca al aire libre, también room service las 24 horas, restaurante a la carta de 6 de la mañana a 11 de la noche. Los huéspedes pueden hacer uso de la mesa de billar y otro tipo de amenidades con las cuales cuenta. Muchas gracias.